Hola a todos, en esta sesión vamos a ver cómo se calculan las derivadas de operaciones. Ya hemos visto las derivadas de las funciones elementales y ahora vamos a ver cómo se calculan las derivadas de algunas operaciones. Vamos a empezar con la suma de funciones. Si me dan esta función x cuadrado más x elevado a 4 y me piden que calcule su derivada, lo que tengo que hacer es calcular la derivada de cada una de esas funciones. Derivada de x cuadrado, pues 2x. Derivada de 4x, 4x3. ¿Vale? En general, si yo tengo una función que está compuesta por la suma de dos funciones, su derivada será la suma de las derivadas de esas funciones, tal cual. En este caso son dos funciones, pueden ser 2, 3, 5 o 17, ¿vale? Pero la suma se hace así. Más operaciones. Derivada del producto de una función por un número real. Producto de una función por un número real. Si tenemos, por ejemplo, la derivada, me piden la derivada de 4x cuadrado, sería S2 sale fuera, como tengo un 4, ahí multiplicando, pues sería 2 por 4, 8, x elevado a 1, 2 menos 1, 1, pues ya tendría 8x, ¿vale? Si combinamos esto con la anterior, con la de la suma, y tengo una función como esta, 2x4 menos 3x3 menos 4x más 5. ¿Cuál será su derivada? Pues la derivada de 2x4, que es 4 por 2, 8, x3, se resta 1 al exponente, ya sabéis, menos la derivada de esto, el 3 sale fuera multiplicando, pues sería 9x cuadrado menos 4, porque la derivada de 4x es 4 y la derivada de 5 es 0. La derivada de un número ya sabéis que es 0. Pues ya lo tendría. Tendría ahí es la derivada de esa función, de la suma de todas esas funciones. Otra operación que podemos tener, la derivada del cuadrado de una función. Cuadrado de una función. ¿Cómo se hace esto? Si tengo una función que es el cuadrado de otra función, su derivada se calcula haciendo 2 por la función por la derivada de esa función. Por ejemplo, me piden que calcule la derivada de coseno de x al cuadrado. Ahí tengo una función, coseno de x, que está elevado al cuadrado. ¿Cómo se calcula esa derivada? Bueno, ya sabéis que en trigonometría, esto también me lo pueden dar así. Trigonometría, cuando tengo coseno de x al cuadrado, se puede poner como coseno al cuadrado de x. Es lo mismo, coseno de x al cuadrado que coseno al cuadrado de x. Bueno, ¿cómo se calcularía esta derivada? Siguiendo la fórmula esta de aquí arriba, sería el 2, que es el exponente, por la propia función, coseno de x, por la derivada de esa función. ¿Cuál es la derivada del coseno de x? Si nos remitimos a la derivada de las funciones elementales, la derivada del coseno es menos seno. Por lo tanto, si multiplico todo esto, me quedará menos 2 coseno de x, seno de x. Esta será la derivada del coseno al cuadrado. El 2 sale fuera multiplicando, multiplico por el coseno y luego multiplico por la derivada del coseno, que en este caso es menos seno. ¿Vale? Luego tendríamos la derivada del producto de la multiplicación de funciones. Por ejemplo, f de x es igual a seno de x por x cuadrado menos 3. Aquí tengo el producto de dos funciones.
Cuando una función está compuesta por el producto, por la multiplicación de dos funciones, su derivada se calcula haciendo derivada del primer término por el segundo sin derivar, derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Vale? En este caso, esta sería la primera y esta sería la segunda función. Pues f de x es igual a derivada del seno de x, coseno de x, por la segunda función sin derivar, x cuadrado menos 3, más la derivada de la primera, la primera función sin derivar, seno de x, por la derivada de la segunda. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado menos 3? Pues la derivada de x cuadrado menos la derivada de 3. Derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de menos 3, 0. Pues ya está, se quedaría así. ¿Vale? Lo podéis dejar así. Ahora, derivada de un cociente. Tengo una función que está compuesta por la división de dos funciones. ¿Cómo se calcula la derivada de esta función? La derivada va a ser igual. Aquí tengo que poner un cociente. La derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador partido del denominador al cuadrado. Así se hace la derivada de un cociente. Ejemplo, me dan una función x cuadrado más x menos 1 y tengo partido de x más 2 y tengo que calcular su derivada. Pues esto será igual a derivada del numerador, la derivada de x cuadrado más x menos 1. Derivada del numerador es 2x más 1. Y la derivada de 1 es 0. 2x más 1. Derivada de x cuadrado 2x, derivada de x 1. Por el denominador sin derivar. Ahora, menos el numerador sin derivar, x cuadrado más x menos 1, por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado más 2? Pues la derivada de x, que es 1, más la derivada de 2, que es 0, es decir, 1. Partido del denominador al cuadrado. ¿Vale? Así es como se hace. Si la completamos, vamos a completar esta, pues ya quito los paréntesis, 2x por x, 2x cuadrado, más 2x por 2, 4x, más x más 2, y ahora menos x cuadrado menos x más 1. Partido de x cuadrado más x más 2 al cuadrado, que es una identidad notable. Cuadrado del primero más doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Aquí en el numerador puedo quitar el x con el menos x y me quedaría, el denominador se queda igual, y me quedaría 2x cuadrado menos x cuadrado, que es x cuadrado, más 4x y 1 más 2, que son 3. Pues esta sería la derivada de ese cociente. ¿Vale? Recordad esta fórmula que os he puesto aquí arriba. Y estas son las derivadas de algunas operaciones de funciones. Nos quedaría una, que sería la composición, que es la conocida como regla de la cadena, pero esa me la voy a reservar para otra sesión, ya que es bastante importante. Bien, para practicar esto tenéis que tener en mente, o al principio en la primera derivada, delante, en una tabla, las derivadas de las funciones elementales. Es decir, tenéis que saber que la derivada del seno es el coseno, que la del coseno es el menos seno, tenéis que saber la derivada de la tangente, la derivada de un logaritmo, la derivada de una función exponencial. Todo eso lo tenéis en la tabla de derivadas de funciones elementales. Cuando ya hayáis hecho muchas derivadas, pues ya no tendréis que mirar en esa tabla porque o las habréis aprendido. Para que podáis practicar esto, quiero que hagáis de esta página, de la página 199, el ejercicio 64. En el ejercicio 64 tenéis derivadas de productos y de cocientes. Luego, dentro de eso, por ejemplo, la primera, la A, tengo ahí la derivada de un producto, de producto de dos funciones, x cuadrado más x por 5x cubo más 1. Aquí tendréis que hacer derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más
la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Y luego, dentro de cada una, cuando hagáis, por ejemplo, la derivada de x cuadrado más x, pues estaréis practicando la derivada de la suma. La derivada de x cuadrado por un lado, la derivada de x por otro, ¿vale? Sumarla. Bueno, aquí tenéis derivadas de tangentes, de seno, de funciones exponenciales, de logaritmos, todo eso, todas esas derivadas las miráis en la tabla de derivadas de funciones elementales. No os agobiéis con las derivadas porque al principio es un poco costoso, pero ya veréis como una vez que hayáis hecho unas cuantas, cada vez os resulta más fácil porque ya os vais aprendiendo la derivada inmediata y os va a os resultar mucho más fácil. No os desaniméis porque ya veréis cómo os van saliendo. De todas formas, ya sabéis que resolveré dudas más adelante. ¿Vale? Y como os digo, dejo para otra sesión la que os he comentado, la regla de la cadena. Bueno, pues nada, os dejo aquí. Un saludo a todos. Hasta luego.